Bueno, antes de orar, solo terminar con un versículo que creo que Juan Carlos me lo ha dejado para mí. Me he quedado un poco confundido entre el manto de la alegría y el Sabot. Creo que sabemos que todos lo que es el Sabot, que el pueblo conmemoraba siempre la entrega de la ley en el tiempo de Moisés, y luego también era una fiesta que durante 7 semanas que celebraban de forma contenta lo que Dios les había dado de sus cosechas, el pueblo, ¿no? Y lo dijo Pablo al principio, pues en estos días se celebra lo que es el Pentecostés, significa en griego 50 días después de la resurrección de Jesús, en el cual ha descendido el Espíritu Santo de Dios sobre en su plenitud, lo que es llamado la primera dispensación, de la cual todos tenemos la herencia por la promesa. Y estos hombres que se presentaron ante el concilio, dice en el versículo 41, que cuando salieron del concilio estaban gozosos de haber sido tenidos dignos de padecer afrenta por causa del nombre, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Amén. Estaban llenos del Espíritu Santo. Amén. Y para ellos era una alegría ser tenido digno de ser confrontado, de padecer por el nombre de Dios. Amén. Pero vamos a orar. Señor, en nombre de Jesús, me pongo en tus manos, dame, Señor, clareza, Señor, en mi mente, Señor, toma mi mente, mi corazón, mis labios, y habla tú y edifícanos en ti, y que sea siempre tu Espíritu Santo a guiarnos y a vivificarnos, Señor, en este tiempo. Gracias por todo lo que hemos recibido hasta ahora. Gracias, Jesús, inmensas gracias. No hay como poder expresar la gratitud que tenemos de tu amor hacia nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Y en esto entonces quería, si le pusiera un título, sería pues alegría en el Espíritu Santo, ¿no? Porque necesitamos estar llenos del Espíritu para hacer la obra de Dios, amén. O mejor, para que Dios haga la obra por medio de nosotros. El salmista en el Salmo 119, 14, dice: me he gozado en el camino de tus testimonios más que en toda riqueza. Significa que los testimonios de Dios, la palabra de Dios, era para él más que todo lo que pudiera tener o poseer o usufruir. Más adelante en el mismo Salmo dice que lámpara es a mis pies tus palabras, en el versículo 105 y 108, y lumbrera mi camino. Juré y rectificaré que guardaré tus justos juicios. Afligido estoy en gran manera. Vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra te ruego, Jehová, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca, y me enseñes tus juicios. Amén. La importancia de que demos el debido valor a la palabra que Dios nos da, la palabra que es viva, y que sea el Espíritu Santo vivificarla. El salmista se deleitaba en los mandamientos. Sabemos que muchas veces también estaba en situaciones de angustia. Los salmos para mí expresan de una forma muy cruda lo que es muchas emociones que a lo mejor pasan en los siervos de Dios, tal como lo pasó David, ¿no? Pero él hace referencia en alegrarse en los testimonios de Dios. Y hemos oído tantas cosas hasta ahora, no quiero ir mucho más allá, pero creo que nuestra alegría, que como oímos esta mañana bien por Javi, pues al final la promesa es que la tristeza se cambiará en alegría, o nuestras lágrimas producirán alegría, y Jesucristo dice esto a sus discípulos. Nuestra alegría ha de ser una expresión de que tenemos la seguridad de que estamos en la voluntad de Dios, que lo que estamos haciendo es voluntad de Dios, que las circunstancias que nos rodean, el tener más, el tener menos, el que nos vaya mejor o peor, no sobrepese tanto en nuestras vidas. Lo que acontece es que en la práctica del día a día muchas veces sobrepesa, y muchas veces muchas circunstancias vienen a tratar de robarnos esa alegría de Dios, que al final es nuestra fortaleza, es una fuerza, esa alegría de Dios. Y bueno, podemos alegrarnos de diferentes maneras. También nos podemos alegrar, yo que sé, cuando estemos los hermanos, a contarnos algunas anécdotas, algunas aventuras. Es lícito.
pero sobre todas las cosas alegrarnos en los testimonios que vemos de la gloria de Dios, y a pesar de todas las aflicciones saber que Dios está por encima de todas las cosas. Y vivimos en una sociedad que lo que hace y que está tratando de infiltrarse en la iglesia, y que cada vez hay más un evangelio que no niega a Cristo, pero de alguna forma va tratando de infiltrar sensualidad y emociones para manipular a las gentes. Lo sabemos, como la palabra de Dios nos hace varias referencias a eso. Pero cada vez más la gente lo que busca es validarse. Yo quiero ser validado. Todos quieren ser validados. Y está bien que seamos validados, pero sobre todas las cosas seremos validados por Dios, aprobados por Dios, porque vamos a ser puestos a prueba, ¿no? Yo creo que la alegría de Dios en nuestras vidas ha de marcar la diferencia, porque en la medida que lo que nos está a nuestro alrededor no es lo que dicta si estamos alegres o no estamos alegres. Amén. Podemos estar bien fastidiados, pero sin embargo podemos estar contentos, ¿no? Cuando Pablo escribe a Filipenses, alegrándose de que hubiesen renovado el cuidado con él lo que les dice, en suma, les da una máxima, fue: a pesar de que algún tiempo pues no os enviasteis vuestras ofrendas, sin embargo, yo aprendí a estar de una forma en abundancia o en escasez. Pero todo redundaba porque dice que he aprendido a contentarme. Amén. Dice a la persona que está a tu lado: aprendamos a contentarnos. Sea cual sea la circunstancia. Es una asignatura difícil, es una máxima. Significa lo que Pablo estaba diciendo, o sea, mi alegría no es mayor porque habéis renovado vuestro cuidado para conmigo. Mi alegría no depende de las circunstancias que me rodean, porque aprendió. Y tenemos que aprender a estar en las situaciones más angostas, aprender a estar en las situaciones, oye, que a lo mejor estamos un poco más desahogados, sin perder el foco. Al final, Pablo tenía su foco y los ojos puestos en Jesús. El salmista dice en el Salmo 16, 8 al 11, a Jehová he puesto siempre delante de mí. Creo que ya durante el día se ha hecho referencia a esto, porque está a mi diestra, no seré conmovido. O sea, yo no seré conmovido por mi potencia o por lo que pueda hacer, pero sí porque he puesto a Dios delante de mí y Él camina conmigo. Dios va conmigo. Por eso dice: se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Y también mi carne también reposará confiadamente, confianza en el Señor. Porque el Señor no dejará mi alma en el Seol, ni permitirá que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Amén. Qué bueno es que va el Señor delante nuestra, que esté a nuestro lado, que nos podamos alegrar en eso, alegrar que el Señor es el quien va por delante, el Señor es quien va abriendo el camino. Qué bueno es que podamos también aprender, como lo comentaba el pastor Benito, que aprender a ser humildes, ¿no? Que es otra asignatura que todos necesitamos, ¿no? Sabemos que somos hijos de Dios porque el mismo Espíritu nos da testimonio a nuestro espíritu. ¿Amén? ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Y también sabemos que permanecemos en Él porque Él nos ha dado su Espíritu. Sin su Espíritu no podemos permanecer en Él. ¿Amén? Entonces, creo que en este tiempo tenemos que cobrar ánimo, porque a pesar de las luchas, a pesar de las batallas que vayamos teniendo en la vida, yo lo que creo que Dios va haciendo es que Dios nos va depurando, nos va quitando de nosotros mismos para que Él pueda realmente manifestar su gloria. Y en la medida que nosotros nos vamos rendiendo a la voluntad de Dios y nos vamos rendiendo al Espíritu Santo, entonces yo creo que la medida del Espíritu es que Él se puede expresar por medio nuestro. Ya no es una expresión humana, sino es una expresión divina. Y eso es lo que quiere el Señor. Una escritura más dice en 1 de Pedro capítulo 1 verso 3 al 9, dice: bendito el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia
incorruptible, incontaminada, inmersible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifiesta en el tiempo postrero, en el cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, amén, aunque ahora por un poco de tiempo, no sé si me podrías dar agua porque estoy seco, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, mucho más preciosa que el oro, el cual que aún perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifiesto Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo ahora aún no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Amén. Qué hermoso, ¿no? Pero dice que aunque sea necesario, vamos a ser refinados por el fuego de la prueba. Amén. Me recordaba una escritura ahora que me ponía el Señor en el corazón cuando los 70 han vuelto a Jesús y venían de alguna manera pues muy entusiasmados porque hasta los demonios se les sujetaban y veían milagros y el Señor Jesús le dijo que bueno, pero alegraos más porque vuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Amén. A veces no es tanto lo que nos es visible al ojo humano, pero sí lo que es divino, celestial, que tiene un peso mucho más alegado. Entonces, alegrémonos en su salvación. Hay tiempos, definitivamente, hay procesos que son necesarios, por lo cual pasamos todos de alguna manera o de otra manera, es inevitable, no podemos huir al trato de la mano de Dios y Dios nos trata, nos va purificando, Él nos quiere regenerar, nos quiere continuamente hacer renacer para que tengamos esa esperanza siempre continuamente viva. Él nos dejó el Espíritu Santo, el Consolador, el Espíritu de la verdad y es increíble, pensaba en Hebreos, dice la pasaje en que el perfecto, y el más obediente de todos, Jesús, que lo tenemos por modelo, dice que él aprendió obediencia, un más elevado nivel de obediencia, de rendirse a sí mismo, siendo perfeccionado por medio de sus sufrimientos. Si él tuvo que ser perfeccionado por sus sufrimientos, imaginaos cuánto tenemos nosotros que ser perfeccionados. Amén. Él tuvo que ser perfeccionado. Amén. El Padre no le exentó. Y eso solamente es posible cuando en realidad permitimos que el Espíritu Santo de Dios conduzca nuestras vidas y no nuestras ideas o a lo mejor nuestros conceptos y experiencias religiosas o sociales o nuestra, en fin, nuestra sabiduría, si es que podemos de alguna forma decir que tenemos alguna nuestra y que yo creo que la que tenemos es por la pura misericordia de Dios y en su gracia que nos va enseñando, porque de otra forma no. También el libro de Tito es un libro que me inspira mucho y me gusta ver cómo Pablo adereza a Tito. Y en el capítulo 2, y esto que tenemos aquí muchos jóvenes, Tito también era joven, él dice, exhorta a sí mismo a los jóvenes que seamos prudentes, tenemos que ser prudentes, todos, más jóvenes, menos jóvenes, dependiendo, pero prudentes, presentándote tú como ejemplo de buenas obras, y que ese ejemplo sea el fruto de la obra del Espíritu Santo, que no sea un esfuerzo que tenemos que aparentar una buena obra, sino que al revés, que sea el Espíritu Santo producir en nosotros esas obras que son hechas solamente por ellos. También en la enseñanza, mostrando integridad, mostrando seriedad, palabra sana, irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Amén. Mucha gente puede decir esto, el otro, pero cuando tú sabes
que estás en el centro de la voluntad de Dios. Cuando tú estás agarrado, afirmado, puesto en la roca, tal como se decía también esta mañana, pues que en mi guarda estaré. Tú sabes, estás ahí, te permaneces, aunque puedan decir esto, el otro, o lo que demás. Yo oía a los hermanos y me acordaba la experiencia que he tenido desde que he venido de Centroamérica para Portugal, he vuelto a mi tierra, a la cual yo dije que jamás volvería. Pero yo creo que el Señor me ha dado otra identidad que no portugués para poderme hacer volver a Portugal, porque no hay, de alguna manera, no hay profeta en su propia tierra, dice la palabra, ¿no? Entonces es como que me ha transformado de una manera que no lo puedo ni entender. Y he pasado circunstancias también muy dolorosas, de estar en cuartos de la policía criminosa, de eso y del otro, porque nos acusaban de tantas y tantas cosas. Y yo me acuerdo, Javi me decía, yo no sé si estuvieras en tu lugar, se aguantaría. Pero claro, es que en esa altura todavía tenía alguna fuerza más vital de forma natural, pero ya pasaron unos años. Igual se me pillara en este momento, me pegaría más unas zancadillas y me avalaría más. Y en esos momentos yo tuve siempre guardar la rectitud, la integridad y sobre todo guardar la fe. Guardar la fe y pedir que se fuese siempre el Señor, primero que no permitiese que pudiese algún tipo de duda en mi mente y mucho menos temor, sino confiar que Él era el que nos iba justificando. Y a pesar que llevamos muchos años en un proceso, Dios va justificándonos y va dándonos su gracia, nos va purificando. Es un proceso, ¿no? Más adelante, Pablo dice también a Tito, en el verso 2 al 15, enseñándoos que renunciando a la impiedad, a los deseos mundanos, vivamos en este siglo de forma sobria, justa, piadosa, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Amén. Él está preparando, y yo creo que de antemano nosotros seremos parte de ese pueblo. No porque seamos de alguna manera especiales, pero yo creo que tenemos esa identidad, nos incluimos aquí de este pueblo que el Señor está purificando, tratando por medio de su Espíritu, generando, ¿no? También en Pedro habla de purificar nuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para que vuestro amor fraternal no sea fingido, que podamos amarnos unos a los otros de forma entrañable, con un corazón puro, siendo renacidos, una vez más, esta palabra renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por medio de la palabra de Dios, que vive, permanece para siempre, porque toda la carne es como hierba. Toda la carne es como hierba, y toda la gloria del hombre es como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Toda la gloria que podamos querer atesorar o recapitular de nuestras batallas, nada es comparable con la gloria del Señor. Pero lo que va a permanecer para siempre es su palabra, dice, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Amén. ¿Ha recibido esta palabra? Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, que sea el Espíritu Santo de Dios a manifestar su obra en nosotros, que sea Él a producir esa alegría, aunque pasemos por momentos de pruebas, aunque pasemos por momentos de tristeza. Una de las cosas que nos causa más tristeza, por lo menos a mí, he aprendido de alguna manera a lidiar con varias presiones del día a día, pero yo creo que a todos los siervos de Dios, a quien nos toca de alguna forma, por privilegio, por pura gracia, estar delante de un remanente que es de Dios, de personas. Una de las cosas que nos causa más decepciones y dolores son las personas. Muchas veces son las personas. Unos porque ves que no abren su corazón realmente a poder ser transformados. Otros a lo mejor, como hemos oído aquí durante estas exponencias de la palabra, algunos porque se vuelven Judas y eso te causa un dolor tremendo. Otras veces son personas que llevan años y parece que llevan años, pero eso es, van acumulando años como un estatus, pero en realidad no permiten que el Espíritu Santo haga la obra en ellos. Sí conocen letra, pero sin embargo la vida
la revelación del Espíritu no está. Yo quiero llevarnos a una escritura que todos nosotros conocemos, que es acerca de la mujer del flujo de sangre. Obviamente no hace falta, todos conocemos esta escritura bastante bien. Esta mujer, en este capítulo de Marcos 5 y también en Lucas y en Mateos, habla sobre esta mujer y al mismo tiempo habla sobre Jairo y también habla sobre su hija. Yo veo tanto en la mujer como en la hija la figura o mejor, dos figuras de la iglesia. Normalmente la palabra de forma alegórica cuando se refiere a la mujer puede ser en algunos casos referente a la novia, que es la iglesia, o más bien también a Israel, o realmente a esa iglesia. Y esta mujer para mí lo veo como una iglesia, que andó buscando en la ciencia, dice la palabra, invirtiendo de toda manera, y más alguna, buscando forma de solucionar su flujo. Y ese flujo pueden ser complejos, pueden ser temores, pueden ser a veces pasiones, deseos desordenados. Pero ella trató de buscar, esta iglesia trató de buscar. Es una figura de una iglesia. Y muchas veces hay personas que están en estado hemorrágico y no se dan cuenta. ¿Por qué no fortificas? O sea, cuando una mujer está en estado hemorrágico no puede fortificar. Además, en esos tiempos no se podía, era inmunda, no se podía ni acercar. Además, tenía que anunciar, como los leprosos, que era inmunda. Y era triste esa circunstancia. Muchas veces hay personas que están en un estado hemorrágico, quieren llevar sus cosas adelante, su propia voluntad, son cabezones, se justifican sacando un texto fuera de contexto, en fin, como todos nosotros hemos vivido varias circunstancias y las conocemos perfectamente. Pero es una imagen de una mujer también que parece que como una iglesia que quiere justificar su forma de estar en sus propias obras, en las obras que hace. Y la palabra de Dios nos enseña en Isaías que nuestras obras son trapos de inmundicias. Amén. Y que Él preparó buenas obras para que nosotros en ellas andásemos. Y que sea el Espíritu Santo a hacer esas obras en nosotros y por medio de nosotros. Amén. Esto no es fruto de una labor humana. Dios no habita en templos hechos por manos de hombres. Dios habita en templos que son como tú y yo, cuerpo, alma y espíritu, que disponemos nuestro corazón y nuestra alma y que Él venga a habitar y su Espíritu Santo nos vaya renovando. Y esas justicias, pero en el momento que la mujer tiene la osadía, tiene de alguna manera la osadía de en el medio de tanta gente llegar y tocar el borde del manto del Señor, ella es sanada. Todos conocemos la palabra, amén. Y hay que tener osadía para tocar el borde del manto. Hay que tener osadía para reconocer que a lo mejor hay cosas en nuestras vidas que están como, no quiero utilizar el término perder aceite. Bueno, a lo mejor tenemos alguna fuga de compresión en el motor, algún poquito de agua. Y eso no tiene que ser algo que nos impide de acercarnos al trono de gracia y tocar el manto que también es sinónimo de la unción del Espíritu Santo de Dios. Tener esa osadía. Y yo creo que necesitamos tener esa osadía. No estar confiados simplemente en lo que ya pasó, o simplemente a lo mejor agobiados por lo que está pasando ahora, pero sí alegrarnos porque tenemos la confianza que cuando Dios está por delante nuestra, está a nuestra derecha, podemos alegrar nuestro corazón, como decía el salmista, y nuestra carne puede reposar porque Dios nos guarda. Amén. Dios nos guarda de nosotros mismos, ¿no? Y 12 años tuvo esta mujer, 12 años tenía la hija de Jairo que decían que estaba muerta y sin embargo el Señor dice que estaba durmiente. Y aquí veo la imagen de una iglesia que se duerme. Bueno, se ha dormido en los rituales del día a día, que en el culto del miércoles, se ha dormido y de alguna manera está dormida y necesita recibir una intervención de Dios. Y que el Señor barra la casa como barrió la casa, que estaban ahí orando y haciendo ruido, y los sacó y ahí le dijo: Talita cumi, a ti te digo, niña, levántate y anda.
Es tiempo que los que dormitan despierten y puedan alzar sus ojos al cielo, alcanzar misericordia de Dios y llenar su corazón con la seguridad de la salvación, que es lo que nos da la alegría. Yo creo que en la medida que nosotros nos rendimos al poder del Espíritu, así el poder del Espíritu, o lo que en la giria de la iglesia se llama la unción, ella se puede manifestar. Mientras tengamos nuestras propias potencias, entonces el Espíritu Santo alguna vez está sufriendo y padeciendo porque no se puede revelar. Amén. No había forma, ¿no? En la ley se hacían sacrificios para limpiar el pecado del pueblo, pero no, según la ley no había sacrificio perfecto, pero hubo un sacrificio perfecto, ¿no? En Isaías dice en gran manera, 61, 10, 11, y termino con unos versos más, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como novio me atavió y como novia adornada con sus joyas, porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Amén. Sabemos que es una escritura profética y que a partir del verso primero, 1, 2, 3, habla del manto de alegría y de cambiar sea nuestro lamento en baile y todo esto, ¿no? Pero en gran manera me gozaré en el Señor. Mi alma se alegrará en mi Dios, en mi Dios. Hermano, hay alegrías que son fugaces y está bien, o sea, mañana seguramente se ganará España, todos los hermanos españoles se van a alegrar, ¿no? O sea, la selección ha rendido, ha cumplido y se van a alegrar. Bueno, se ganar Portugal, a saber, bueno, no sabemos, pero al final tenemos muchas más cosas que alegrarnos. Tenemos que alegrarnos de todas las batallas de las cuales Dios nos libró y tenemos que alegrarnos que todavía muchas cosas tiene Dios reservada para nosotros y nos quiere llenar de su espíritu, ¿no? Cuando Jesús habla a sus discípulos y le da la imagen de la mujer que va a dar a luz, tiene dolor y cuando llega su tiempo está con dolor, cuando ve al hijo nacer, entonces todo se le pasa. Él les anuncia que también vosotros tenéis tristeza, pero yo os volveré a ver. Yo volveré a estar con vosotros y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará el gozo. Nadie nos puede quitar el gozo del Señor. Y el Señor luego ascendió y luego estuvo con ellos durante 40 días y sopló sobre ellos el Espíritu Santo y les pidió que permaneciesen en el aposento alto. Eran 500 los testigos, quedaron 120, pero esos fueron llenos de la plenitud del Señor y entonces han podido llevar el Evangelio. Y esa promesa es herencia nuestra, amén. Y eso es lo que ha de alegrarnos. Tengamos osadía y termino con Hebreos 10 del 11 al 24. Dice que ciertamente todo sacerdote estará día a día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando está que sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, a los que se dejan purificar, a los que anhelan menguar para que el Espíritu de Dios crezca, para que la obra de Dios se manifieste más. Perdón, que ya me he perdido. No solo el mismo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes, pondrá su Torah, su ley, su palabra en nuestros corazones. Amén. Gloria a Dios. Podemos decir que tenemos la palabra de Dios, la llevamos atesorada en nuestro corazón, salimos de este lugar y con el deseo de estar plenos en la plenitud de Espíritu. Amén. Con su palabra en nuestro corazón y que en nuestras mentes escribiré, añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, tengamos libertad, dice la persona que está a tu lado, ten libertad para entrar al lugar santísimo.
Purifiquémonos una vez más y entremos en el lugar santísimo por medio de la sangre de Jesucristo, el camino nuevo y vivo que Él nos abrió por medio del vuelo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos, y termino con esto, hermanos, acerquémonos con un corazón sincero. En sinceridad. La sinceridad viene de una expresión antigua que dice sincera, sin maquillaje, sin histórico, sin currículo vitae, tal como estamos ahora en este momento. Con nuestras penas, a lo mejor con nuestras fugas de agua o de sangre, acerquémonos con un corazón sincero delante de Dios, con la plena certidumbre de fe, purificado los corazones de mala conciencia, hermanos. Quitar la mala conciencia, los malos pensamientos, alguna cosa buena hay de buena virtud, en eso pensad, es la palabra de Dios, y lavado los cuerpos con agua pura. Ahora, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, porque tú eres fiel. Podemos alegrarnos en ti, en tu palabra, deleitarnos, Señor, en tu ley. Señor, y tú nos has dejado tu espíritu, no para que estemos faltos, pero sí para que estemos plenos y que podamos rendirnos ante tu voluntad. Tengamos osadía para estar delante de ti, Señor. Y tú nos puedas limpiar, santificar, purificar, un pueblo santo, celoso de tu obra. Padre, en el nombre de Jesús, siga siendo tu obra en nuestro medio, te agradezco en el nombre de Jesucristo. Amén.